¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo les va, mejor dicho, ¿no es cierto, a todos? Seguimos con lo que es bien el mantenimiento electromecánico. Ya estuvimos hablando de fallas. Ahora vamos a continuar con esto que son sistemas reparables y no reparables. Vamos a hablar un poco de esto, así que esto no va a ser demasiado extenso. Bien, se dice que un componente es reparable si es reparado cuando se detecta su falla. En el contexto de la ingeniería de confiabilidad, el reemplazo es equivalente a la reparación. Por ejemplo, digamos, cambio de escobilla en una moladora u otra herramienta eléctrica. En ese caso, el componente debe ser reemplazado, ya que una escobilla no puede ser reparada. ¿Bien? Y acá justamente tenemos un video al respecto. ¿Bien? Un video que está colgado también ahí en el canal de YouTube. No lo vamos a ver, obviamente. Viene un video dentro de un video, pero lo dejo acá, ¿no es cierto? Ustedes también lo pueden buscar ahí en el canal. Bien, si no, esto sería como Inception. Bien, de esto lo van a ver al video dentro del video. Pero bueno, acá hablo justamente sobre cambio de escobilla. Bien, al no poder ser reparada una escobilla, estos carboncitos como le dicen, tiene que ser justamente reemplazado. Otro ejemplo, ¿cierto? Reparación de cableado del bobinado estatórico de un taladro, que es un motor universal. De ese modo no se reemplaza el componente, sino que se repara su falla. Acá viene el mismo taladro que tuvo que ser desensamblado, bien desmantelado, desarmado, como le quieran decir, para poder soldar un cable que se había desoldado. Viene un cable que alimenta al bobinado del estator y por eso no funcionaba bien. Fue una reparación rápida. Fue una reparación rápida que tuvo que hacer para poder ser utilizado el taladro. También un video cortito. Bueno, suficiente, ¿ves? Ahí después lo van a poder seguir observando. Bien, lo importante acá es que vamos viendo, ¿no es cierto?, lo del sistema reparable o no reparable. Acá hay una cuestión, ¿no es cierto?, un poco que puede llegar a ser subjetiva, ¿no es cierto?, al respecto. El reemplazo equivale a la reparación. Bien. Sí, digamos, estamos haciendo un reemplazo de una pieza que no es reparable. Bien. Hilando fino, podemos decir justamente, por eso puse estos ejemplos que están acá. Mira, estoy haciendo un reemplazo de la escobilla, ya que la escobilla no puede ser reparada. Pero veamos acá, ¿no es cierto? Acá el sistema en sí es el bobinado completo. Bien, yo no reemplazo el bobinado completo, sino que reparo su falla, que es el cable que se desoldó. Bien, ahí empezamos a hilar fino. Y por eso quería aclarar esto a través de este video. Y por ahí en un texto plano, ¿no es cierto?, no se llega a interpretar perfectamente. Yo creo que con estos dos ejemplos está claro, ¿no es cierto?, que hace referencia cuando el sistema es reparable a cuando no se puede reparar, pero se puede reemplazar. En todo caso sigue siendo, ¿no es cierto?, reparable todo el sistema completo, que es el taladro. Y yendo al caso del estator, bien, si se hubiese quemado justamente el bobinado del estator, ya directamente no se puede reparar, tiene que ser reemplazado. Bien, en este caso se dañó solamente una parte de él, por suerte, digamos, la conexión eléctrica. Bien, y eso se puede volver a soldar y el bobinado puede seguir trabajando perfectamente. Usualmente se considera que un artículo reparado es tan confiable como uno nuevo. Si no es posible reparar el componente luego de detectar su falla, se habla de componente no reparable. Bien, en el caso, por ejemplo, como dije, de que el bobinado del estator se dañase. El ejemplo resulta bastante grande, ¿no es cierto?
Si un componente inaccesible de un avión falla en vuelo, no sería posible repararlo durante el vuelo. Bien, el componente puede por supuesto ser reparado luego del aterrizaje, pero es irrelevante desde el punto de vista de la operación del avión durante ese vuelo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Obviamente que en pleno vuelo no se va a poder hacer una reparación. Bien, por lo tanto ahí es no reparable y puede resultar, ¿no es cierto?, algo muy perjudicial en ese momento para el funcionamiento del avión. Yendo a algo más casero, bien, si las delgas del colector de un motor universal, bien, estamos hablando ahí del rotor del motor universal, de una herramienta eléctrica se dañan, no es posible repararlas. Y ahí es totalmente irreparable. Hay que directamente cambiar todo lo que es el inducido o rotor de la herramienta eléctrica, porque este daño, que ustedes podrán ver ahí, acá tenemos otro ejemplo, bien, acá a la vista general es el mismo ejemplo, no se puede reparar, no se puede volver a soldar esto, por más que uno piense que lo puede llegar a estañar acá, volver a soldar la chapita con estaño. Lamentablemente ese arreglo no dura mucho, por más que lo hagamos muy prolijo, no va a durar. ¿Por qué? Porque el mismo calentamiento de la superficie, ¿no es cierto?, de la delga, si está soldada con estaño, el estaño se va a fundir y eso se va a volver a desprender. Bien, aparte, ¿no es cierto?, cómo sujetamos a esa plaquita de cobre, esa delga. Si la pegamos nosotros con un pegamento como la gotita, termina también despegándose. Así que no tiene mucho sentido intentar repararlo, salvo que lo hagamos de una forma bien eficiente, a través de, ¿no es cierto?, de algún método mucho más confiable que solamente soldarlo con estaño y pegarlo. Bien, cosa que es más complicado y seguramente no tendremos esas herramientas, así que conviene obviamente cambiar el rotor de este motorcito universal. Bien, y bueno, con esto ya terminamos esta sección correspondida a lo que las falla. Bien, bueno, esta última parte del texto: aún si es posible reparar un componente tras la detección de su falla, pero la política de operación o mantención fuerza a su reparación hasta la próxima revisión, tal componente es considerado como no reparable, es decir, debe ser reemplazado. Bueno, es otra situación distinta en donde, ¿no es cierto?, que se va a hacer ahí, se lo reemplaza para poder seguir operando. En todo caso, si corresponde, luego eso se tendrá posiblemente a eso como un repuesto, digamos, el componente que es reparable pero debe ser reemplazado, se lo repara y se lo guarda como algo que se lo tiene ahí en el depósito para ser utilizado cuando se lo necesite. Bien, como si fuese un repuesto más. Y bueno, y ahora sí, ¿no es cierto?, damos por concluida esta parte de lo que son las fallas, con esta parte en el que había quedado ahí en el aire, y lo que son sistemas reparables y no reparables, con algunos ejemplos al respecto. Bien, unos ejemplos, por no sé si decirle caseros, pero sí, no, obviamente de algo fácil de ver, que es justamente las herramientas eléctricas manuales. Así que bueno, con esto me despido por ahora y ya la voy a estar, bueno, obviamente ya lo van a estar viendo esto cuando se los pase a través del grupo. Bien, entonces por favor estemos en contacto.